El 14 de junio de 2012 coinciden por casualidad, de una manera totalmente azarosa, en el tren un hombre de 68 años de nacionalidad peruana que se llama Andrés Avelino Palomino Barrios y un chico marroquí de 22 años que se llama Najib Boujira. De hecho, han subido en puntos distintos. Supuestamente Najib ha cogido ese tren en Tarragona, que su destino es Sagunto, donde va a coger otro tren para dirigirse a Teruel, donde vive con sus tíos, mientras que Avelino ha cogido el tren posiblemente en Barcelona y el destino de Avelino es Valencia. En ese tren empiezan a entablar una conversación en la que Najib le dice que está sin trabajo, él vive por Teruel, creo que es, y que el problema que tiene es que está buscando trabajo pero no lo encuentra. Entonces, el señor Palomino Barrios lo que le dice a Najib es que él tiene unos restaurantes y le podría facilitar un trabajo para que residiera en Valencia y pudiera trabajar en ellos. A Najib le parece bien, entonces se dan los teléfonos. Al cabo del tiempo, él vuelve a Teruel a su casa, le llama. El señor Palomino se dice que baje a Valencia para hablar con él y que le va a enseñar el restaurante y a ver si llegan a un acuerdo con respecto a trabajar para él. A partir de ese momento nos trasladamos ya al lunes día 18, a las 2 de la tarde más o menos. Avelino ya está en la estación de autobuses de Valencia y recogen a Najib supuestamente para llevarlo al restaurante, enseñar el lugar donde va a trabajar, decirle dónde puede vivir, decirle las condiciones laborales y de salario que iba a tener, pero nada de eso se produce. Lo que ocurre es que hace como si fuera una especie de guía turístico, le da vueltas por el centro de la ciudad, le acompaña a ver monumentos, llega a las 8 de la tarde, empieza el hambre, lejos de llevarle al restaurante a comer, que sería lo más lógico, lo que hace es comprar en un supermercado pan y algo de acompañamiento y lo consumen en un parque y a partir de ahí le dice, bueno, vamos a mi casa y mañana te llevo al restaurante. ¿Qué ocurre? Que la primera noche, cuando Najib llega a la casa, ve que existe solo una habitación. Es una casa compartida con una pareja de sudamericanos y que él tiene una habitación alquilada. Cuando Najib evidentemente que sube en la cama y se sorprende, Palomino le dice que no se preocupe, que él dormirá en la cama y él en el suelo. Tiene colocado el candado, lo cual denota que está en el interior. Deciden entrar a ver qué pasa y lo que se encuentran es el cuerpo sin vida de Avelino sobre un charco de sangre. Asustados, llaman inmediatamente a la policía. El día 21 de junio de 2012 aparece un cadáver en un domicilio de la calle Venezuela. Los requirientes son una pareja que conviven con esta persona y bueno, pues se acerca un indicativo de uniforme al lugar e inmediatamente pues activa el protocolo para estos casos. El cuerpo se hallaba en posición de cúbito lateral en el suelo, completamente vestido, con zapatillas, pantalón corto, claro, una camisa clara, su cinturón. Estaba sobre un gran depósito de sangre que le cubría lo que era la zona de la cabeza y casi hasta la cintura. Aparentemente llevaba bastantes horas ya fallecido y sí que presentaba una hemorragia tanto nasal como bucal que podía ser debido a un golpe en la cara al caer. El varón aparentemente se trata de una persona de avanzada edad que posteriormente se comprueba por su documentación, que se llama Andrés Avelino Palomino, peruano de 69 años, y una vez que llega el forense y se levanta el cuerpo, no se aprecian en un primer momento heridas de defensa o señales de violencia en el cuerpo o en el escenario. A partir de ese momento lo que ocurre es que no se trata como una muerte violenta, es decir, no se activa el protocolo habitual que sería avisar al grupo de homicidios, sí se llama a la policía científica y como el forense ha creído que es una muerte natural, el matrimonio que vive en la casa pide permiso a la policía para poder entrar y asear aquello y la policía le da permiso. Al día siguiente se realiza la autopsia y es entonces cuando el forense descubre que presenta el esqueleto laríngeo roto y unas marcas, unos infiltrados en la zona del cuello, señales inequívocas de estrangulamiento.
nos trasladamos al domicilio para hacer una primera inspección ocular en el escenario. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos al llegar? Que la habitación está totalmente limpia. Esta pareja ha limpiado todo, ha guardado en bolsas todas las pertenencias del fallecido y ha tirado absolutamente todo lo que tenía rastros de sangre, como pudieran ser las sábanas, las cortinas, etcétera, etcétera. Lo primero, evidentemente, a quienes se le toma declaraciones, a las dos personas que conviven con Avelino en la casa, que encuentran el cadáver y que además en un primer momento parece cuanto menos sorprendente que alguien sea asesinado estrangulándolo en una habitación en el mismo domicilio que compartes y no escuches nada, ¿no? Al principio nosotros teníamos algunas sospechas sobre el comportamiento de estas personas porque nos extrañaba que se hubieran dado tanta prisa en limpiar el escenario. Después de varias declaraciones con ellos y de comprobar sus coartadas, pudimos ver que simplemente querían tener la habitación cuanto antes libre para poder alquilarla. También se toma declaración a vecinos de toda la finca, pero sobre todo hay dos personas que recuerdan haber escuchado golpes. Una de ellas incluso dice la hora a la que es muy probable que se produzca el homicidio, que es como a la 1 de la tarde del miércoles día 20. Nos comentan que Avelino es un hombre muy reservado, que él se presenta como boliviano, aunque nosotros sabemos que no es boliviano, que es peruano. Y bueno, pues que es médico y que trabaja en algún hospital de Valencia. Y cuando le preguntamos sobre amigos de Avelino que pudieran subir al piso con él, esta pareja nos dice que en 2 ocasiones han visto entrar a la habitación de Avelino o entrar al piso con él, concretamente a 2 chicos, uno de raza negra, jovencito, y otra persona que parecía árabe. Y ellos nos comentan que podía ser personas que subían a la habitación para mantener relaciones sexuales. Empiezan a darse cuenta de que con todas las personas con las que hablan trazan un mismo perfil. Es decir, tanto la pareja que convive con él como el resto hablan de alguien que tiene poca higiene personal, que es una persona rara, introvertida, que no se relaciona mucho con el vecindario, que suele hablar de sí mismo como si fuera médico. Lo que sí sabíamos era que él siempre se presentaba como doctor y siempre iba con un maletín de cuero marrón viejo, en el cual luego descubrimos, y además su sobrina nos lo confirmó, llevaba una bata blanca de médico, llevaba una bata verde también de sanitario, un estetoscopio y un montón de documentación muy variada. Esto hacía que siempre las personas que hablaban con él les diera en un primer momento una sensación plena de confianza. La policía se da cuenta de que uno de sus objetivos de granjearse la confianza es entablar relaciones sexuales con chicos jóvenes, de un perfil similar, ¿no? Suelen ser personas de otros países, tiene cierta querencia por la comunidad árabe y también por chicos latinoamericanos. Hablamos con personas que le conocen de utilizar los locutorios. Concretamente hay 2 locutorios donde él suele acudir y estos chicos, que son pakistaníes, los trabajadores de los 2 locutorios, uno incluso nos dice que pues le había ofrecido trabajo para a continuación cogerle de la mano y empezarle a acariciar. Pues este chico le paró los pies y le dijo que no le interesaba. También nos comentan que otro día en la calle pues había habido un altercado porque al parecer pues Avelino
había tocado el trasero a un chico de allí del barrio también y se había formado un pequeño altercado. De tal manera que lo que en principio parecía extraño, que era que esa pareja no supiera nada del homicidio, empieza a perfilarse como algo normal. Y la policía tiene ya la sensación desde los primeros momentos de que se encuentra ante un homicidio que posiblemente esté relacionado con el submundo de la prostitución masculina a la que recurren homosexuales que no admiten su homosexualidad públicamente, ¿no? Empezamos a tener un poco una idea clara de lo que podía haber ocurrido. Teníamos otras líneas de investigación, porque este hombre, pues bueno, hacía varios años pues había sido detenido por usurpación y hacerse pasar por médico sin tener el MIR. Nuestra sorpresa es cuando tenemos el nombre de la víctima, yo lo meto en el buscador de Google y no es que no hubiera nada, es que salían páginas y páginas de este señor, desde que era un falso médico a que había estado en prisión por un homicidio en el sur de Francia. Descubrimos que Avelino había sido detenido hacía algunos años en Francia como presunto autor del asesinato y torturas y violación a una joven en Perpiñán. Entre las líneas de investigación que estábamos tocando, pues bueno, la del robo prácticamente lo descartamos, porque si bien sí descubrimos que aparte del teléfono que aparece en la habitación, hay un segundo teléfono que él utiliza y que no aparece, y pues bueno, pues por experiencia sabemos que esto suele ocurrir no con el ánimo de robar el teléfono, sino con el ánimo de no dejar pistas porque ha habido una comunicación anterior. Era fundamental, y eso se hizo también, pedir a las compañías telefónicas el tráfico de llamadas y las conexiones a las antenas de los teléfonos que tenía este hombre. Y eso va a terminar siendo una de las claves para resolver este caso. Nuestra sorpresa es que pasados 2 meses y medio aproximadamente salta una comunicación de ese teléfono. Este teléfono pertenece a un señor marroquí que vive en un pueblo de Teruel, en Alfambra, que se llama Mohamed Boujira y que tiene pues mujer, hijos, no tiene antecedentes, está trabajando una vida absolutamente normal. Al mismo tiempo, ellos ya disponen del tráfico de llamadas del teléfono, de los 2 teléfonos que solía utilizar Avelino, y saben que esos días previos ha tenido contacto con una serie de teléfonos cuya titularidad se ha pedido. Por tanto, saben que uno de los teléfonos con los que ha tenido cierta conectividad ha sido un teléfono que está a nombre de un chico que se apellida exactamente igual y que también es marroquí, Najib Boujira. Como las casualidades no suelen existir, bueno, pues empiezan a darse cuenta de que es muy probable que estén llegando al final de ese túnel, que es la resolución del caso. Resulta que tanto Mohamed como Najib, además de tener el mismo apellido, tienen el mismo pueblo de nacimiento en la misma región de Marruecos. Y además figuraba Najib empadronado en el mismo domicilio que Mohamed y su familia. Pedimos a la compañía igualmente todas sus comunicaciones y sus posicionamientos, con lo cual podemos observar que los movimientos los días previos a la muerte de Avelino tienen mucho significado para nosotros. Hay un paralelismo entre los posicionamientos de Najib y de Avelino, porque se ve que bajan los dos desde Tarragona hasta Sagunto. Ahí se producen unas llamadas perdidas que entendemos que son las primeras comunicaciones que tienen ellos, que entendemos que es para darse los teléfonos. A partir de ahí posiciona uno en Teruel, el otro en Valencia, y posteriormente, el día 19, baja a Valencia y hay un par de llamadas en las que ya Najib está llegando a Valencia y luego ya posicionan los dos juntos en la estación de autobuses.
Y una vez ahí ya vemos que las comunicaciones entre los dos paran, de lo cual deducimos que están juntos. Es demasiada casualidad, es decir, si el teléfono se conecta a una antena en Teruel con un número diferente, pero que está a nombre de alguien que tiene el mismo apellido, de otra persona que ha tenido contacto con la víctima en los días inmediatamente anteriores a su muerte, pues normalmente es blanco y en botella, ¿no? Y aquí fue blanco y en botella. Después de tener todo esto, pues consideramos que el autor de la muerte no ha sido Mohamed, aunque sea el titular de la línea, sino que ha sido Nayib, que es la persona que se encuentra en Valencia con Avelino. Lo que hace la policía es tomar declaración al tío y además se desplaza a Tarragona, porque tiene ya el domicilio del chico, de Nayib. Le hacen una espera y a las 6 y 10 de la mañana del 4 de octubre, es decir, 3 meses y medio después del homicidio, lo están esperando a la salida de su casa y cuando sale se identifican como policías, le dicen que queda detenido por el homicidio de Avelino y de manera espontánea, desde ese primer momento, el chico admite los hechos. Nayib colabora en todo momento con nosotros y nos cuenta, pues bueno, desde un primer momento que ha sido el autor de la muerte de Avelino. A mi hermano Óscar le llega por turno de oficio grave. Entonces le entra la designación Nayib y va a verlo evidentemente a la prisión de Picassent. Él cuando lo conoce ve a un chico normal, asustado, que no entiende muy bien qué es lo que ha pasado, porque él desconoce lo que había realmente pasado después de que él se marcha de la vivienda de la víctima. Nos cuenta Nayib que, bueno, que le había bajado en el tren hasta Sagunto, que Avelino se le había presentado como que era chino, que se llamaba Jan, y le había dicho que, bueno, que tenía un restaurante chino en Valencia. Nayib lo que hacía era trabajar en lo que podía y intentaba tener un trabajo fijo para tener los papeles y no tener ningún problema para no volver a Marruecos. Pero era un chaval sin antecedentes penales, con familia, en fin, con amigos, una vida de lo más normal como cualquiera. Llega un momento determinado que de madrugada, antes de amanecer, Palomino se acerca a la cama donde Nayib está durmiendo con una toalla en el cuello y se pone encima de Nayib, intenta darle un beso y le toca los genitales, a lo cual Nayib, ante el miedo horrible de lo que le estaba pasando, coge la toalla que el señor Palomino tenía al cuello y empieza a apretar para quitárselo encima. Intenta separarlo y como no puede sigue apretando, hasta que ve que ya le sale sangre por los ojos y entonces lo que hace es lanzarlo, levantarse corriendo, coger su mochila, el teléfono móvil de Palomino lo coge para que este señor no pueda tener ningún tipo de contacto con él, ya que la única posibilidad de contacto era llamándolo por teléfono. Por lo tanto, Nayib se va, coge el tren y se va a su casa. Una vez que tenemos ya todos los datos sobre la vida de Avelino, comprobamos como este señor tenía una vida llena de claroscuros. Esa persona era un señor con una actitud extraña, que había sido detenido en España en 2009 por intrusismo profesional por hacerse pasar por médico, que había cumplido una condena de 18 meses en Francia por lo mismo. De hecho, cuando la policía registra sus propiedades, encuentran un montón de titulaciones dispares, entre ellas muchas relacionadas con la salud, un supuesto título de médico expedido por la Universidad de Medicina de Trujillo y que nunca ha sido constatado como real. Claro, o sea, este hombre ni era médico ni se le esperaba. La abogada defensora que tuvo en Francia insiste en que sí que era médico. Tenía muchas sombras, había sido detenido en Francia e ingresado en prisión por asesinato. ¿Cómo llegan a detener a Avelino? Bueno, pues Palomino vivía a entre 200 y 300 metros del punto del descampado donde aparece el cuerpo sin vida de Moctaria. A Moctaria la matan y su cuerpo aparece al día siguiente brutalmente mutilado, con mutilaciones genitales. La policía, en una investigación bastante pobre, y los forenses igual, determinan que eso es obra de alguien con conocimientos quirúrgicos. Una vecina que vive en el mismo edificio que Avelino le habla a la policía de él, les dice que es un tipo oscuro, que ella tiene una amiga, que le ha intentado ligar con la amiga y la amiga le ha rechazado.
También cuenta que tiene una furgoneta, que alguien le vio lavar esa furgoneta la misma mañana que aparece el cuerpo de Mokhtaria, y cuando revisan sus antecedentes ven que trabajaba de manera irregular en hospitales, que se le relaciona en algún momento con el robo de material quirúrgico, y con esas declaraciones detienen y encarcelan a Palomino. Y estando Palomino en prisión, en junio de ese 98 se produce un segundo asesinato. Evidentemente Palomino no podía ser porque estaba en prisión. En 2014 una mujer da la primera pista sobre el verdadero autor, que es un hombre que se llama Jacques Ranson, que es un asesino en serie de verdad. Ha cometido un sinfín de violaciones y varias de ellas exactamente iguales en el entorno de Perpiñán. Con su llegada a España tampoco inicia una nueva vida, porque según podemos ver, pues bueno, había estado trabajando en Barcelona, en varios hospitales, luego se marcha a Andalucía. Es allí donde, después de una investigación por las continuas quejas que había sobre él, que estaba trabajando como pediatra, le detiene la Guardia Civil por intrusismo profesional y falsificación de documentos. Sí que es verdad que en Andalucía hubo varios casos de niños que tuvieron reacciones alérgicas porque este hombre recetaba cosas que nada tenían que ver con las patologías que tenían los niños y que incluso provocaban eso, reacciones alérgicas en algunas criaturas, ¿no? Llega aquí a Valencia. En Valencia no tenemos ninguna constancia de que hubiera trabajado en ningún hospital aquí en Valencia, pero sí en Sagunto, en el hospital de Sagunto. Y lo que nunca pudimos comprobar a través de las autoridades peruanas es que realmente fuera médico. Muchísima de la documentación que tenía era a todas luces falsificada. Mantenía una vida completa de engaños, mintiendo sobre él, sobre su persona, su nacionalidad, sobre lo que se dedicaba, sus negocios, todo esto. Muchas veces no comprendíamos muy bien con qué buscaba con eso, ¿no? El juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia con jurado popular por el tipo de delito, que era un homicidio, y por los años que se solicitaban, que eran 7 años, creo, y medio por el Ministerio Fiscal. El caso del asesinato de Palomino, a pesar de todos los ingredientes que tenía de sus antecedentes de falso médico, detenido, condenado, sur de Francia, vinculado con un asesinato en prisión, a pesar de todo eso, pues no fue un caso que saltara a los medios nacionales. Por favor, ¿puede levantarse? Declararon principalmente, ahí eran los policías que evidentemente desde el principio dijeron que Nayib les había ayudado, que no habían tenido ningún problema con él desde el primer momento de la detención. Luego localizaron a una sobrina que sí que decía que era muy buena persona, pero evidentemente lo que también buscaba es el fin espurio de conseguir algo por la muerte de su tío. Cuando usted dice que lo nota y que le baja el pantalón y que le da el beso, entonces ahí, ¿qué pasa entonces? Yo iba a empujarlo, la primera vez iba a empujarlo. Y le intentaron otra vez para cogerme él también con la mano así. Hay un hecho en el juicio que es la declaración de los forenses que digamos que compromete ese miedo insuperable y ese no quiero matar. Cuando dicen que para estrangular a una persona hay que someterlo a una presión constante e importante durante al menos 3 minutos y posiblemente 4. Claro, cuando tú estás agarrando el cuello de alguien en una situación extrema durante 3 minutos, pues igual sí que hay un poco de intención de matar, ¿no? Mató a su víctima de forma lenta, tremendamente lenta. Porque los forenses lo dicen así en su informe, para matar a alguien estrangulándole, la acción, la presión de matar requiere mucho tiempo. 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Y lo que decía Nayib es que no podía, una vez tienes ese miedo insuperable y para esa eximente, que es lo que regía la defensa, era el apretar hasta que ese cuerpo ya no tuviera fuerza para hacerle nada. La segunda yo cogerlo así con la toalla, yo estaba dormido, quiero levantarlo, no puedo. Pero hasta que lo he visto salir la sangre de aquí, yo bajarlo así, cogí mi mochila y salí. Vio los ojos inyectados en sangre y el chaval se asustó, lo tiró al suelo, se calzó las zapatillas, cogió el móvil para que ese tipo no lo pudiera volver a llamar y se fue. El fiscal
Se molestó porque, claro, la defensa tiene que sacar, evidentemente, la vida de la víctima para ver que no era un señor normal que va por la calle y de repente yo me cruzo y cojo y lo mato. No es ningún angelito de 69 años. Y desde luego en su vida anterior era muy fácil verlo de Perpiñá porque se personaron durante la instrucción de la causa, ver que decía que era médico, ver que tenía 20 denuncias en distintos hospitales en los que había supuestamente trabajado. En el jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Nayib Boujira culpable de homicidio de Andrés Avelino Palomino Barrios sin intención. La audiencia provincial lo que hace es condenar a 4 años, se recurre, el competente es el Tribunal Superior de Justicia, que absuelve a Nayib porque interpreta que sí existe exactamente de miedo insuperable, y luego el Tribunal Supremo vuelve a decir que no, que la condena debe ser de 4 años. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa tanto tiempo entre una sentencia y otra con los recursos, cuando se dicta la sentencia del Tribunal Supremo, Nayib ya queda en libertad. Sin perder vista que es la víctima de un homicidio. Es un hombre que tuvo una vida, a mi juicio, bastante triste por esa triste forma de vivir a lo largo de sus 68 años.